Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos enfocaremos en un análisis del sector de la educación en la República Dominicana. Esta semana tuvo lugar la asamblea ordinaria para elegir la nueva directiva y despedir a la directiva saliente de Educa en el Hotel Jaragua, un acto muy lucido. Recordemos que Educa nace en el 1988 como Asociación de Acción Empresarial por la Educación, Educa, para buscar soluciones a un sistema educativo dominicano que en ese momento tenía grandes deficiencias. Esto para colaborar con el sector, ¿verdad? Se unen un grupo de empresarios con la finalidad de que la educación impartida responda a los requerimientos de la República Dominicana dentro de un escenario competitivo y global. En los últimos años, Educa se ha convertido en un pilar para la educación en el país. Ha realizado esfuerzos importantes vinculados a las luchas, por ejemplo, para la asignación del 4% para la educación, esto en el 2013. Ha realizado distintos estudios que nos han servido mucho sobre la calidad del gasto, sobre la concepción de esquemas para participación público-privada, para impulsar cambios que requiere el sistema educativo y también para alcanzar mejores resultados. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos del país y las instituciones, incluyendo a Educa, parecería que no hemos avanzado en materia educativa. Hoy veremos cuáles son los planes de la nueva junta directiva de Educa y por qué se han levantado también algunos rumores que pudieran existir posiciones encontradas entre los que hasta ahora han estado involucrados en esta importante institución, como algunos que han salido, que eran importantes antes. Para conversar sobre el tema nos acompaña el licenciado Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Darwin, bienvenido. Gracias, Mónica, a todos los televidentes. Siempre es un gusto estar aquí en Contexto. Bueno, un tema tan importante como la educación creo que acapara nuestro interés y el de todos. Y yo creo que además de tener mucha satisfacción en el día de hoy por este acto de asamblea que se realizó en el Hotel Jaragua, tienes que tener muchos planes también. Nosotros queremos saber qué cambia con los nuevos incumbentes, cuál es esta agenda para los próximos 2 años, qué es lo que dura el periodo por las cuales ustedes lo eligen, que generalmente hay reelección porque se permite que sean 2 años consecutivos. Y también cuál es qué pasa en Educa ahora y por qué ha habido cierta controversia con la salida y entradas de nuevos incumbentes. Como bien señalabas, Mónica, Educa está celebrando este año oficialmente desde la formalización del decreto como entidad de la sociedad civil de la República Dominicana 33 años. Y desde entonces ha llevado la voz de los empresarios, pero no con una agenda de intereses corporativos empresariales. Es la mirada de los empresarios para contribuir a los intereses nacionales, a los intereses de la República Dominicana, en el entendido de que la educación es una medida imprescindible para crearle prosperidad a la gente y con eso lograr mejores niveles de desarrollo del país y también de sus empresas. Claro. Es decir, es un matrimonio esquema obligado. Exacto, es un esquema en el que se apuesta por esto porque todos ganan. No hay un interés corporativo. Eso es muy importante entenderlo, porque si bien son empresarios, no es un gremio empresarial, es una entidad que trabaja para una definición de una imagen país que vea la educación como el principal factor de producción en la sociedad actual. Eso fue visionario en los 80, en finales de los 80, con el padre fundador de esta institución, el ingeniero Gustavo Tavares Espaillat, que fue continuado y renovado ese compromiso por las diferentes juntas directivas que, como bien señalabas, cada 2 años cambian dentro del padrón de miembros que pueden ser electos y pueden, como también decías, ser reelectos por un periodo, no más. Hay un periodo máximo de una presidencia de 4 años. Esto no es que esté regulado, pero es una tradición. Y es normal en esta conformación de las juntas directivas que haya rotaciones entre los empresarios. ¿Por qué? Porque obviamente los empresarios tienen sus obligaciones, sus agendas muy nutridas. Lo más
valioso para un empresario de este nivel es su tiempo, y colocan muchas veces tiempo que no disponen para trabajar temas de educación, porque hay algo que a veces también está en el imaginario colectivo y nada más lejos de la realidad, es que Educa o los empresarios que están en Educa tienen el interés de echarle mano al 4%. Eso lo hemos escuchado decenas de veces. Pero Educa es una institución que no es financiada por el Estado dominicano y que es financiada en su totalidad, la estructura de Educa, el equipo técnico, nosotros que trabajamos allí, financiados por el sector privado, por los empresarios que ponen dinero, ¿sí?, adicional a sus obligaciones tributarias. Sí es cierto, hay una normativa vigente en el Código Tributario que le permite a las empresas hacer una exoneración de hasta el 5% de la renta imponible, y cuando son proyectos del área de educación, eso sube a 10%, pero claramente eso no alcanza para poder financiar una estructura como la de Educa, y por tanto los empresarios hacen un esfuerzo adicional a sus obligaciones fiscales. Y eso es muy importante entenderlo, porque además de poner dinero, ponen tiempo, porque les interesa y les importa la educación. La gente, los empresarios que están en Educa tienen una apuesta sobre esto. Y como sus agendas son complicadas y Educa demanda mucho tiempo, las juntas directivas son mensuales, hay constantemente debates, como ustedes saben, y los amigos televidentes también pueden corroborar, la educación produce información todo el tiempo, y Educa es buscada por los medios, por los organismos internacionales, por el propio ministerio para conocer su opinión. Es una tarea muy intensiva de trabajo. Entonces, los empresarios están 2 años y muchos de ellos salen de la Junta y vuelven en otro momento. Por ejemplo, ayer que se renovó, como bien señalabas, y lo digo porque recordaste su nombre, la doctora Leonor Elmúdez y de Bancalari, una gran educadora de la República Dominicana, sí, doctora en educación de la Universidad de Murcia, y además siendo no solo empresaria, sino también trabajando como directora de un centro educativo en la capital del país, muy conocido. Estuvo en sus orígenes en Educa, hacía 10 años que había salido de la Junta Directiva, ahora volvió. Esto es muy normal, es muy rutinario en las lógicas empresariales, y es muy positivo, porque esto le permite diversidad. El empresariado es diverso, es complejo. Y además que alguien que estuvo en sus orígenes que vuelva puede traer nuevas ideas después que un mercado ya ha cambiado, el mercado de la educación. Exacto. Entonces, para ir a la pregunta y a tu inquietud. Antes de eso, Darwin, déjame corroborar algo que tú has dicho. El matrimonio entre la educación y los empresarios es casi obligado, porque justamente los que van a ofrecer empleos van a ser los empresarios, que deberían ser los más que el gobierno, obviamente. Entonces tiene que haber un afinamiento entre el tipo de profesional o técnico que se requiere. O sea que no veo que hay ninguna distorsión en que el empresario sea un pilar importante en lo que es la educación requerida. Ahora bien, tú has señalado que a veces se ha dicho como que los empresarios quieren tomar parte de ese 4%. No veo que tenga mucho que ver esto, porque como si bien dices, Educa no es financiado por el sector público, ni los colegios públicos dependen de Educa, o ustedes ni siquiera, o sea, no es una asesoría pagada. No, es bueno aclarar claro, este punto. Claro. Lo que sí hay en ocasiones es que frente a un determinado proyecto, trabajamos en alianza público-privada, porque obviamente puede haber iniciativas que requieren de recursos para que funcionen, pero no, cuando el ministerio pone un recurso en el proyecto, nunca va a Educa, va, por ejemplo, a las escuelas. Y no siempre los recursos que pone el ministerio es en dinero. Por ejemplo, el proyecto presidencial para la excelencia educativa que conversamos o empezamos a conversar en la sesión anterior que estuvimos juntos aquí, el ministerio trabaja con ese proyecto poniendo recursos, pero no financieros. Los recursos que dispone son de talento humano, de profesionales que no tenían una asignación específica y que las asignan a este proyecto. Así que esa articulación es permanente, es muy positiva, pero nunca
echan mano a estos recursos, que no olvidemos además que el Estado, los recursos que dispone, no los genera el propio Estado. Claro, El claro. Estado se nutre, sobre todo en la República Dominicana, del esfuerzo de las familias y las empresas que pagan impuestos, ¿sí? De modo que, claro, hay otros países, caso Noruega o casos algunos en la región, que tienen riquezas naturales, petróleo, minerales de alto valor en el mercado, que entonces en la explotación de esos recursos generan regalías y por lo tanto muchas veces el sistema tributario no es la única fuente de ingresos, pero para un país como República Dominicana, el sistema tributario, es decir, lo que aportan los ciudadanos y los habitantes del país que tienen actividades aquí, cuando consumen en un restaurante o en el supermercado o cuando compran cualquier artículo, bueno, esos impuestos van a financiar, entre otras, la educación. Es tan importante el peso que tiene la educación en ese esquema de presupuesto público conformado por los impuestos que ubica al país en el nivel más alto casi del mundo. No podemos asegurar que sea el más alto del mundo, pero en la serie de países de todos los continentes que nosotros visitamos, la República Dominicana era el que se mantenía más alto. Y esto es muy relevante porque el esfuerzo es muy grande que se hace. Muy Así grande. que, ¿cuál es el interés de los empresarios? Es que el esfuerzo que se financia con el aporte de familias y empresas rinda sus frutos, genere aprendizajes, genere mejoras significativas que con el resultado positivo de esa inversión y no gasto pueda entonces generarse un mayor nivel de desarrollo y prosperidad para la gente. ¿A qué tú atribuyes, Darwin? Y ahí te doy paso a la pregunta que estaba en el aire. ¿A qué tú atribuyes que después de ese incremento de inversión en lo que es el sector de la educación en nuestro país, no haya pruebas de mejoría de ningún tipo en la educación? Es verdad que si nos vamos a los 2 últimos años, tuvimos la pandemia y eso obviamente, indiscutiblemente, es un factor que ha influido no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Pero ¿cuántos años ya hace del 4%? También es cierto que para ver una mejoría en la educación se necesita primero preparar los maestros y después ver el resultado de al menos 10 años. Pero es que no hemos visto nada. Y otra cosa que nos preocupa es que, bueno, escribió hace poco, vi un artículo de Miriam Díaz, creo que es, que me gustó mucho porque ella decía que el sector de los maestros se caracteriza por haberse graduado, de obtener reivindicaciones sin dar nada a cambio. Y hasta cierto punto es cierto, porque es cierto que también que los maestros merecen ser bien pagados y ya lo son muy bien pagados en nuestro país. Pero también es cierto que cuando uno adquiere una reivindicación, adquiere también compromisos. Y no ha habido ninguna firma de un compromiso, sino dar una buena educación, tener una tanda extendida, eso sí se mencionó, pero no ha habido puntos específicos, medibles, que se puedan decir, bueno, vamos a medir esto con esto, porque los maestros están ganando mucho más del doble y tenemos que tener estos resultados. ¿Qué dice Educa ante eso? No, claramente lo que tú dices es muy relevante, Mónica, porque el país viene con este año 2022 ya acumulando 10 ejercicios fiscales, 10 años de esfuerzo que cuando uno lo suma en su totalidad alcanza, mejor dicho, supera los 23.000 millones de dólares. ¿Y qué uno hubiese esperado? Que los niveles de aprendizaje con ese presupuesto extraordinario que se duplica en función del presupuesto del año 2012, es decir, si de alguna manera, imaginemos que no hubiese aprobado el presupuesto de ese 4% y hubiésemos seguido en los parámetros de tiempo atrás, esa inversión acumulada sería menos de la mitad, ¿sí? Entonces, el país agregó de manera extraordinaria entre 14 y 15 mil millones de pesos adicionales, de dólares, perdón. De dólares. De dólares. Entre 14 mil y 15 mil millones de dólares adicionales, a lo que naturalmente le brindaba al sistema, y uno hubiese esperado
algún resultado significativo en las mejoras, ¿verdad? Eso era lo que todos esperamos. Y incluso una mejoría paulatina también, Sí, porque no es que de golpe, pero es que eh, no hemos visto ninguna exacto, mejoría. entonces cuando uno ve el resultado de pruebas nacionales de antes de ese 4% y ve las últimas mediciones que corresponden a 2019, Exactamente igual. parece esos electrocardiogramas del paciente que ya murió. O sea, es una línea horizontal. No generan esas pulsaciones que vemos cuando se mira un sistema de este tipo. Vivo. Exacto, un organismo vivo. Entonces, las razones que preguntaba son múltiples. No es únicamente el factor docente. La educación es un proceso muy complejo donde intervienen un conjunto muy importante de elementos. La familia, el contexto, la nutrición, el contexto emocional del niño. Es decir, y además es un proceso acumulativo. Tal vez tú tienes un extraordinario maestro en el 6º grado, pero ese niño tuvo la desgracia de no tener una buena educación durante los primeros 5 años, entonces el trabajo que tiene ese docente es muy grande. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, el factor docente, según las evidencias que hay rigurosas, académicas, ya desde varios años acumulados, es que es el que mejor explica el desempeño de un estudiante después de la familia. Pero dentro de las variables endógenas, de las variables del sistema educativo, es la que más explica. Y esa es la realidad. Es muy cierto. Entonces, cuando tú no tienes resultados de este tipo, no es que uno le cargue las tintas al maestro, lo esté haciendo responsable. Todo lo contrario, lo que queremos es colaborar con ellos para que su trabajo rinda los frutos. No se trata de sentarlo en el banquillo de los acusados y exigirle algo que tal vez no puedan dar. Es cómo apoyamos todos, Claro. porque instituciones como Educa, que también, lo decíamos al comienzo, lleva más de 3 décadas trabajando, nos sentimos muy responsables por no haber sido capaces de que el resultado se dé. Porque las políticas se fueron adoptando, los consejos que Educa fue dando en términos de política Se están fueron allí, adoptando. pero están en la letra escrita. No ha migrado, no ha traducido este esfuerzo en diseños en lo que pasa directamente en el centro educativo entre el estudiante y el maestro y su contexto. Y es ahí donde hay que buscar las respuestas, hay que volver a las bases, hay que ir a trabajar con los centros educativos que tienen muchas deficiencias porque muchas veces la discusión queda a nivel conceptual y académico y nos olvidamos que la educación ocurre en los más de 7.300 centros educativos públicos que tiene el país. A eso hay que agregarle además los privados, que no todos tienen la característica de instituciones fuertes, sólidas y de calidad. Entonces, allí es donde debemos apuntar nuestras baterías y es allí, un poco siguiendo también tu pregunta inicial, hacia dónde pretende apuntar esta nueva gestión presidida desde el día de ayer por la doctora María Valesca Álvarez, una mujer joven, líder, muy bien formada en el área incluso de la innovación, que le permite entender los procesos y los cambios que se están creando en el mundo. Y vemos una decisión muy acertada del empresariado haber optado por este tipo de liderazgo para conducir la institución luego de 4 años de una gestión y un liderazgo muy marcado, de un empresario muy importante, líder en el sector, que le ha destinado cientos de horas durante este tiempo de su tiempo como un gesto de devolverle al país lo que tanto le dio, como siempre dice don Samuel Conde, y una herencia que él nos deja dentro de, o legado para la institución es la filosofía de enfocarse siempre en todo lo que une a los dominicanos en torno a la educación y no las pequeñas cosas que los separan. Excelente. Porque tal vez allí está la explicación. Mira que le han pegado a don Samuel durante estos 4 años de todos lados y él se ha mantenido enfocado en el objetivo y en el proyecto y en lograr para el país un nivel de desarrollo en su calidad educativa que le permita alcanzar esos niveles que hoy está creando. Fíjate que es tan inquieto su espíritu y su
capacidad de trabajo, ya superando los 70 años, que ahora está liderando el proceso de integración de las democracias en desarrollo junto a Costa Rica y Panamá con los Estados Unidos para crear oportunidades de trabajo en la República Dominicana. Y se habla de miles de oportunidades de trabajo siempre y cuando lleguen las empresas aquí, encuentren el talento listo para ocupar esas posiciones. Sería una tragedia para el país que esta oportunidad, este tren de la historia que vuelve a llamar la coyuntura de pospandemia y de guerra en Europa, de poner a la República Dominicana como un destino atractivo de la inversión que se sale de esos lugares conflictivos, sería una tragedia que llegaran aquí esos empresarios o empresarias con ganas de invertir, de crear puestos de trabajo y digan, ¿saben qué? Me tengo que ir a Costa Rica o a Panamá porque aquí no encuentro el talento. ¿Cuál es el proyecto, Darwin, que él lidera? Bueno, él lidera ese de proyecto increíble. En el país? Mira, este país ha tenido una generación de empresarios líderes, visionarios, que son extraordinarios y que hoy, como ocurre generalmente, no se valora hasta que se pierde o con los años. A mí que me ha tocado ver por la región latinoamericana distintas realidades y distintos grupos empresariales, yo he trabajado tanto con el sector público, privado, internacional, yo no he visto nunca una conjunción de talento y de compromiso y de ganas de trabajar tan grande como lo que hay en algunos empresarios en este país, que son verdaderos héroes nacionales. Qué orgullo saberlo. Mira, no voy a hablar de Oscar de la Renta, que además es el ícono, pero don Fran Rainieri ha creado y ha imaginado una gran empresa que hoy es un punto de referencia a nivel global. ¿Sí? La República Dominicana en nivel de turismo y en ese proyecto es a nivel local. Y nació de cero. Nació de cero. El Grupo Popular, Sí. el Grupo Tavares Conde con el empuje que le dieron a las zonas francas. Y como ellos, tantos otros. En la Junta Directiva de Educa tenemos hoy también a la Fundación Propagás, una empresa de energía que trabaja con compromiso social, el Grupo CID, digamos, consolidándose en materia de producción industrial en la República Dominicana. Es decir, un conjunto de empresarios que quieren darle trabajo a la gente. A veces, para estos empresarios sería más fácil instalarse en cualquier lugar del mundo, descansar, vivir una buena vida, y sin embargo no lo hacen. Y tienen el compromiso, y a pesar de que lo que reciben muchas veces del entorno no es amigable, pero es tan alto el compromiso que sienten con su país y el amor que tienen por esta tierra que lo hacen. A mí nunca deja de sorprenderme eso, y ese proyecto de creación de una alianza de las democracias en desarrollo de América Latina es lograr que aquellos países de la región centroamericana que apuestan por las libertades, por la democracia, por las instituciones, tengan una cooperación más intensa con los Estados Unidos, donde muchas de las empresas americanas que producían en Oriente, producto de la pandemia, están reubicándose en una zona más cercana a su mercado de destino. Básicamente Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Por el momento esos son los tres, probablemente en el futuro se sumen más países, pero esto está liderado por la visión, obviamente, del presidente de la República, pero también la convicción, el esfuerzo y la tenacidad de empresarios como don Samuel. Y esto es importante destacarlo porque no siempre se sabe, no siempre se tiene presente, y le da una oportunidad nueva vez en la historia al país de dar un salto en el desarrollo. Ahora, sin el factor talento humano, estamos perdidos. Es posible, como se dice en República Dominicana, que se esté trabajando para el inglés. ¿Sí? Porque tal vez todo ese esfuerzo cae en saco roto si cuando vienen esas inversiones dicen, oye, yo hay mejor talento humano o más capacitado, no mejor, porque yo no creo que haya mejor talento que aquí, que tengo la suerte de conocer desde hace mucho tiempo, pero sí más entrenado, más capacitado.
en Costa Rica o en Panamá. Eso es algo a lo que habría que prestar mucha atención porque la alineación de los modelos de desarrollo, capacidad productiva y educación hoy es fundamental. Fundamental, fundamental. Darwin, no puedo dejar de mencionar que me ha gustado la composición de la nueva Junta Directiva de Educa. Me la he encontrado muy balanceada, gente joven, caras nuevas, otros con experiencia, mujeres, hombres, jóvenes, mayores. Yo pienso que puede salir algo bueno de esta mezcla. Y sobre lo que tú dices de que el resultado del estudiante terminado no solamente depende de los maestros o de la educación escolar, sino también de muchos otros factores como la familia, el ambiente, la alimentación. Es cierto, muy cierto. Pero también nos recordamos, nos trasladamos a aquellas épocas cuando estábamos nosotros mismos en las aulas y nos acordábamos lo inspirador que eran los maestros y cómo aprendíamos a trabajar en equipo a esa edad cuando la personalidad es tan moldeable, ¿verdad? Y creo que desde la escuela se pueden lograr muchas cosas y el maestro tiene que tener las herramientas, como tú muy bien has señalado, que Educa trata de dárselo, no de atacarlos, sino de darles estas herramientas necesarias para que puedan transmitirle al niño también otras herramientas para la vida. También es bueno decir que hay muchos colegios públicos que ganan más los profesores que los mismos colegios privados, o sea que los profesores no están mal pagos. Y me gustaría pues, en el próximo segmento que tú me hablaras de cómo lo han hecho otros países, porque otros países han dado el salto quizás con este mismo presupuesto que ya es muy grande, ya es un presupuesto grande. ¿Qué es lo que nos falta desde ese punto de vista? Y ¿qué es lo que proponen los maestros? Porque lo que vemos es que los maestros siempre están en huelga. Vámonos a la pausa y volvemos con el próximo segmento. Nos acompaña Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, y hablamos sobre la situación de la educación en nuestro país después del 4% del PIB. Darwin, te preguntaba en el segmento anterior, ¿qué es lo que le hace falta al país para que se vea? Ya hablaste de que esto es algo integral, ¿no? Que tiene que el hogar, la alimentación, hasta el transporte, todo influye. Pero ¿cómo lo logran en otros países entonces? Que hemos visto que en 10 años se ha visto un gran cambio y nosotros en 10 años no hemos visto nada. Sí, pero comparémonos en la región donde tenemos las mismas identidades culturales, donde hay esquemas democráticos. Es muy difícil cuando uno ligeramente compara con países como Singapur, donde hay, Sí, digamos, una sí. dictadura Que instalada. quizás pensé un poco en eso. Exacto, o cuando hablamos de ciertas regiones de China, donde hay culturas muy rígidas, donde los estudiantes estudian 14, 15 horas y hay métodos muy compulsivos hacia los estudiantes. Entonces, debemos compararnos con nuestra realidad occidental y sobre todo América Latina, que compartimos tradiciones y procesos evolutivos. Y ahí lo que nos muestra el análisis de la larga duración, estos procesos hay que mirarlos siempre en una larga duración de la conceptualización histórica, es que un sistema educativo, un paradigma educativo vigente en todos nuestros países prosperó donde comenzó a consolidarse más temprano, el sur de América, México, en algunas zonas, algunos estados de Brasil y algunas regiones de países como Colombia o Perú. No podemos hablar de la totalidad de esos países, sino a una pequeña élite o clase media incipiente. El sistema educativo durante la primera mitad del siglo XX y tal vez durante el tercer cuarto de ese siglo XX, relativamente generó buenos resultados, se veía una evolución ascendente. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos y de la mutación de las sociedades en las que hoy estamos insertos, que nada se parece a aquel contexto, dejó obsoleto el sistema educativo. Y el sistema educativo se paralizó en el tiempo. Y lo que hoy vemos es un crecimiento muy lento de los países de desempeño
relativamente bajo y de evolución tardía, como la República Dominicana, que crece en mejoras educativas de manera muy lenta, muy lenta, y a su vez los países que en la primera mitad del siglo XX fueron líderes caen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos demuestra? Que el sistema educativo necesita ser cambiado en general de raíz. Los países no están mejorando ni al ritmo, ni a la velocidad, ni hacia las necesidades que hoy le demanda la sociedad del siglo XXI, que curiosamente y casi como una paradoja, tiene como principal factor productivo el talento de la gente, que Eso se te iba a produce en las preguntar, escuelas. ¿cómo se explica esto? Bueno, porque hay una enorme resistencia al cambio. Si tú miras, y ayer lo mostraba nuestra presidenta electa, ya hoy en ejercicio en el cargo, María Valesca, comparando la forma de transporte hace 100 años y cómo nos transportamos hoy, cómo era un quirófano hace 100 años y cómo es hoy, cómo era la televisión hace 50 años y cómo es hoy, y vemos la escuela del siglo XIX y la vemos hoy y es un aula idéntica. La única diferencia es que la fotografía está tomada en blanco y negro y la otra en color. Es cierto. Pero es lo mismo, el profesor con la pizarra, los niños en un banco, copiando. Ese esquema no funciona y no le permite a los estudiantes integrar las competencias que necesita para desenvolverse en la vida, que eso es la educación. No es solo instrucción, no es solo conocimiento. Uno a la escuela no va únicamente a recibir conocimiento, va a formarse como persona, como ciudadano, a aprender a convivir, a aprender a coexistir con el otro, y este conjunto de habilidades cada vez es más compleja desarrollarlas y la escuela con el modelo tradicional no funciona. Y claro, es una institución sagrada para América Latina. Fíjate que en muchos de nuestros países la escuela es anterior al ejército. Hay países seculares, no es el caso en la República Dominicana, donde la iglesia no existe y existe la escuela. Sí. Pero en donde los países que tienen raigambre católica fuertemente, como la República Dominicana, la educación y la iglesia se dieron al mismo momento, porque fue la iglesia. Muchos lazos. Entonces, romper con esos patrones culturales genera una enorme resistencia ancestral, porque son estructuras anquilosadas en la cultura del país. Y obviamente estas reformas generan movimientos en los cimientos. Imagínense los televidentes que uno puede reformar su casa, pintarla y demás, pero si el problema es de cimientos, el trabajo es más complejo. Ya no alcanza con 2, 3 semanas de unos poquitos obreros pintándonos la casa. Ahí hay que sacar todos los muebles, hay que mudar a la familia. Bueno, pero todo esto hay que hacerlo sin mudar a la familia. Es decir, los niños tienen que seguir en la escuela porque no les podemos decir váyanse 2 años y vuelvan cuando todo esté listo para comenzar de nuevo. Es muy complejo. Y no olvidemos que son 2.6 millones de estudiantes en el país, son casi 200.000 profesores entre educación pública y privada. Le podemos agregar 100.000 funcionarios más, administrativos de diversa índole, público y privado. De modo que estamos hablando de que 3 millones de dominicanos están directamente vinculados con la educación de nivel preuniversitario. Si le agregamos la superior, ya estamos hablando de que el 35 o 40% de los dominicanos tienen una relación directa con el sistema educativo. Es enorme el problema, es enorme el tema. Población. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, un tercio, tal vez hasta un poco más de ese tercio, un tercio grande, pudiéramos decir de manera cualitativa, que evidentemente le genera una dificultad hacia adelante para transformarse debidamente. Pero no es cierto que a otros países en la región le va extraordinario y es la República Dominicana la que tiene problemas. Todos tienen problemas. Lo que sucede es que el momento de la obsolescencia del sistema los cogió a los países en diferentes niveles de desarrollo y ahí se estancaron. Lo que hay que hacer y la enorme oportunidad que tiene este país por la vocación innovadora, por su espíritu joven, por la población joven, es que puede acelerar procesos. A países más envejecidos, más tradicionales, le puede tomar mucho más tiempo hacer el cambio. La República Dominicana tiene hoy las mejores condiciones para transformarse rápidamente, porque aquí, y lo decía ayer María Valesca, debemos romper con algunos mitos, con algunos sofismas.
Un sofisma es aquel enunciado que tiene apariencia de verdad, pero que resulta falso. Muchas veces hemos oído que de manera vetusta, académico, decir que los procesos en educación se tarda muchísimo tiempo en ver los resultados. Eso es falso. Es verdad que hay, si toma un niño desde los 5 años y lo quiere ver profesional, tiene que esperar 15 años al menos. Ahora, para aprender a leer, alcanzan 90 días. Sí. Está probado. Con 90 días tú puedes enseñar a leer a un niño, a una niña, desde cero. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos estudiantes que asisten 1080 días en la educación primaria, en los 6 años, y salen de ahí y no saben leer? Exactamente. Eso no es posible. Por eso es que te digo que realmente, a pesar de que hay muchos factores que se conjugan para la educación, un buen profesor, un buen programa es suficiente para alcanzar el completivo de muchos programas. Absolutamente. Absolutamente. Te pregunto entonces, Darwin, bajo este marco que tú has esbozado muy bien, ¿cuánto tiempo tú crees y si estamos realmente preparados para la tecnificación de la educación? Por ejemplo, hemos visto que se han entregado tabletas, que se han entregado computadoras, que se ha hablado de pizarras electrónicas, pero yo no sé cuál es el seguimiento que se le está dando a todo esto. Sé de muchas madres con niños pequeñitos que le han dado las tabletas, no sé si será el 100%, pero creo que es muy amplio, que tienen programas integrados. ¿Cómo se está trabajando esto? Que es una novedad del todo para el sistema, para los padres, para los alumnos. También he visto padres que están un poco perdidos con niños pequeños. ¿Cómo se está dando esto? Mira, es cierto, hay una política de ir avanzando hacia que cada niño, cada niña del sistema tenga un dispositivo. Eso es cierto. Ayer lo decía nuestra presidente, estaba ayer en Javier Sale Martí, un economista muy prestigioso que estaba invitado por nosotros a ese evento, y él ya lo ha planteado en varias ocasiones desde Columbia University, que el dispositivo en sí mismo no resuelve los problemas de la educación. Claro. El dispositivo es una herramienta, es como darle la tiza en el pasado, la pluma, el lápiz, la hoja, pero esos son herramientas, son medios, no son fines. Son medios muy potentes, muy potentes. Sí, se bien utilizan. Pero hay que utilizarlos bien. Nosotros creemos que con la diversidad que hay en el sistema educativo, con la diversidad de realidades, también de talentos, de motivaciones, primero hay que ir identificando quiénes son los posibles evangelizadores dentro del sistema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los primeros docentes que son capaces de venir a este discurso y de desarrollar en su aula una tarea de cambio y un sistema que se lo permita? Por eso es que estamos trabajando en este proyecto presidencial para la excelencia educativa, con 56 centros de todo el país, de manera cuasi aleatoria, de probar una forma distinta de hacer las cosas dentro del aula. Los mismos docentes, los mismos estudiantes, las mismas escuelas, todo igual. Lo único distinto es lo que se hace adentro del aula. Y refréscame la memoria, Darwin. Hablamos de este programa en que ustedes están participando, en tu última participación aquí en Contexto. ¿Cuándo termina y cuáles son las expectativas? Bueno, nosotros estamos diseñando el prototipo de ese proyecto durante este año escolar. Con esa prueba. Exacto, estamos haciendo la prueba, estamos identificando qué funciona, qué no funciona, pero de una manera ágil, con metodologías que nos permiten rápidamente agregarle y quitarle elementos a ese prototipo. Y estamos validando con la data que nos venga ahora al cierre del año escolar el proyecto definitivo para comenzar a aplicarlo en unas 900 escuelas. Ese sería el objetivo, de manera progresiva. 900 escuelas que tal vez concentren un 30% de la matrícula, que es muy importante, ¿no? Tal vez estemos hablando de 500 a 700.000 estudiantes. Hablamos de que había escuelas públicas, algunos privados. Ahí son todas públicas, son todas públicas. ¿No me dijiste que había algunos privados? No, para de las 56 escuelas que yo te decía, son todas públicas. Hay 1 o 2 privadas que voluntariamente decidieron participar,
pero que no forman parte digamos, del proyecto donde nosotros queremos trabajar para generar el cambio. Sí, pero yo creo que la mezcla es Sí, por necesaria. supuesto, y la vocación es a que llegue a más, porque Claro, aquí, y eso lo dice el ministro de Educación muy bien, el sistema no puede ser uno público y otro claro, privado, es un único sistema sí. con diferentes realidades y diferentes formas de organizarse. Eh, y ese proyecto nosotros aspiramos a que se pueda extender y se pueda promover con aquellos docentes que son los primeros evangelizados en esta metodología y que luego se vuelven predicadores dentro de sus comunidades de que esto funciona. Porque ¿qué mayor satisfacción siente un docente que cuando su estudiante aprende? Por supuesto. Ningún docente quiere que sus estudiantes se quemen. ¿Cuál ha sido la reacción de los docentes en Y este programa? diversa. Hay docentes que están muy comprometidos, hay otros que son escépticos, hay otros apáticos, hay otros que son militantes en contra del proceso de reforma por creer que esto viene del empresariado y de Educa y de quitarle su rol y de privatizar las escuelas y todos los fantasmas que se agitan, que no son tales. Jamás Educa ha promovido la privatización de la educación. De hecho, la privatización de la educación se genera muchas veces cuando un grupo corporativo, como el sindicato, cree que son ellos los que deben decidir sobre educación. Eso es una forma de privatizar. La educación es algo que le corresponde a todos los sectores y en particular la debe dirigir aquel organismo que representa a todos los dominicanos en elecciones democráticas electas, ¿no? Recordemos que el ministro es designado por el presidente de la República de acuerdo a la ley. Y hay un esquema institucional, por eso es el ministerio el que tiene que llevar adelante las transformaciones. Pero nosotros queremos apoyar a que esas transformaciones vayan en la dirección correcta. Esa es nuestra misión como Educa, con el único objetivo de que los estudiantes logren mejores resultados. En el futuro, si se alcanzaran esos logros, tal vez Educa no tuviese razón de ser. Claro, claro, es cierto. Esa es un Sin poco embargo, la yo idea. creo que siempre tendrá, porque en todos los países del mundo los sectores empresariales han estado vinculados al sistema educativo, por lo que dijimos antes. Que es No, por que, supuesto. Yo lo decía sí, en un esquema transformador. ideal, es decir, Claro, en un si tú esquema tuvieses ideal. una educación que funciona Claro, perfectamente, pues ya no es no era necesario. necesaria una institución como Educa, tal vez otra institución Sí, con naturaleza distinta. sí. Pero hoy el esfuerzo No la que Educa se de hoy en hace, día. claro, el esfuerzo que hoy se hace es muy grande desde el punto de vista fiscal Sí. y los resultados no están. Y las oportunidades están ahí llegando, entonces es una suerte de angustia permanente que esto no se pueda resolver. Pero como siempre en Educa nos caracteriza el optimismo, somos optimistas por naturaleza. Ayer lo decía nuestra presidenta electa, hoy hay un contexto muy favorable, hay voluntad política, hay apertura, hay alianzas público-privadas muy naturales en el país, hay mucho talento humano en este país, es impresionante el talento que hay, pero las pocas entradas que tienen al sistema, incluso en la diáspora. En la diáspora en los Estados Unidos, tú no te imaginas la cantidad de talento que quiere volcar Sí. su saber y muchas veces de manera honoraria. Ese canal hay que abrirlo para que más dominicanos y más dominicanas puedan superar los niveles de pobreza, los niveles de exclusión, los niveles de una vida indigna para los estándares que el país se merece. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con Darwin Caraballo. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, nos acompaña en este programa y hablamos sobre la situación de la educación en la República Dominicana, un país, bueno, uno de los que más crece, por no decir el que más en América, y sin embargo la educación no hemos visto este desarrollo después de la inversión del 4% del PIB. Darwin tiene muy buenas expectativas, Educa las tiene, están haciendo un programa de 56 escuelas durante este año para luego implementarlo a nivel más grande. Darwin, ¿podríamos esbozar así rápidamente, sin entrarnos muy profundamente,
qué es lo que se está haciendo distinto en este programa que pudiera implementarse en otras para nosotros percibir el cambio? Claro, es un programa que está dirigido directamente a conectar lo que se hace de manera cotidiana en el aula con los objetivos curriculares. Parece como elemental, Sí. elemental. Si uno quiere llegar del punto A al B, tiene que hacer una serie de acciones. Bueno, sin embargo, la dinámica que hemos detectado nosotros en los centros educativos no permite ese nivel de acumulación porque hay algunas deficiencias en las prácticas asociados a la falta de planeación o la falta de seguimiento a lo planeado. ¿Sí? Es decir, muchas veces los centros educativos y las aulas de los maestros tienen su planificación, pero lo que hacen en ese día no se corresponde con lo planificado, por distintas razones. Pero si tú no logras completar todas las actividades que te llevan hacia ese objetivo, pues nunca vas a lograr tu objetivo. Entonces, primero, planificar para ejecutar. Segundo, Algo que aparentemente sencillo, pero en nuestro país aparentemente no lo es. sencillo y por elemental nunca se ha atendido, porque parece como elemental. Segundo, queremos lograr que los estudiantes sean capaces de comprender lo que leen y que sean capaces de utilizar instrumentos matemáticos para resolver situaciones simples de la vida. Como por ejemplo, si en un restaurante y pagan con efectivo, le ofrecen un descuento de X%, ¿cuánto es lo que va a tener que pagar ese ciudadano a la hora de que le llegue la cuenta? Bueno, eso se logra practicándolo. Tú aprendes a leer leyendo. Tú aprendes a nadar nadando. Tú aprendes el cálculo con práctica. Sí, todo. Es decir, todo es con práctica. De hecho, hay algunas teorías de las 10.000 horas para lograr la perfección o el perfeccionamiento en lo que sea de tu vida. Así, 10.000 horas, 10.000 está horas. medido. Sí, exacto. Hay una teoría que te dice que para tú lograr la maestría en determinada área, tú tienes que dedicar 10.000 horas. Es decir, si tú te dedicas a, no sé, a hacer una artesanía, le pones 10.000 horas, vas a ser un artesano, si tienes el talento mínimo, Claro. de fuste. Pero el talento es importante, pero lo bueno que te dice esto es que todos pueden llegar a ese nivel de perfeccionamiento con esas 10.000 horas. Hay gente talentosa que lo que hace es que en lugar de 10.000 pueden ser 7, Exacto. 8, Sí, 6.000. sí. Esa es la idea. El tiempo es una medida esencial. Y, por tanto, en las aulas de estas escuelas, todos los días se lee. Pero leen todos los estudiantes. No lee el maestro, leen los estudiantes. Todos los días se resuelve un problema con el uso de las sumas, las restas, la multiplicación, la división. No es más que esto. Tú sabes Todos que los yo días. creo que tú has dado, es el seguimiento, es que Exacto. lo planificado no se da. Y entonces para ese seguimiento hay un actor clave que es un mentor. Un mentor que es un profesor experimentado del ministerio. Este es el aporte que hace el ministerio a ese proyecto. O sea, identificamos allí 30 profesionales de muy alto nivel, que no tenían una función específica asignada, que nosotros dijimos, miren, ustedes están pagando aquí salarios importantes de técnicos muy talentosos que no están aportando valor, pongámoslos al servicio Asisten de esto. diariamente. Ellos trabajan con esos centros educativos de manera virtual, diaria, y presencial con la frecuencia que sea necesaria. Algunos tienen una frecuencia semanal, otros quincenal, otros por las distancias puede ser más esporádica, pero el relacionamiento es constante. Entonces, los medios digitales tienen esto. Al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Entrenamos a los profesores y a los directores en los temas de STEAM, es decir, todo lo que tiene que ver con el manejo de las ciencias, con estrategias lúdicas para el aprendizaje. Ahora comenzamos la semana que viene un taller de 5 viernes sobre técnicas para trabajar lectura en los diferentes niveles del nivel primario. Y es con eso que queremos llegar. No estamos aspirando a grandes resultados, aspiramos a que los estudiantes incorporen 2 de las competencias fundamentales
dentro del currículo dominicano. Lectura y matemática. La lectura, nosotros le llamamos la madre de todas las competencias, porque tú no puedes resolver un problema matemático si no lees la letra. Claro. ¿De acuerdo? Y muchas veces el problema de errar en la Es matemática que no leen. está en la no comprensión Claro. del enunciado. Casi siempre. Exacto. Casi siempre. Exacto. Bueno, sí, hay veces que hay problemas también operativos de no entender las lógicas, pero lo primero es entender qué es lo que me están Pero la preguntando. lógica no se entiende si no tienen Claro. la capacidad de pensarlo, de racionarlo. Exacto. No en vano las escrituras decían que en el principio lo primero era el verbo. Exacto. Es decir, la lectura, la palabra, la comprensión de esto es elemental, es fundamental. Y adicionalmente, entonces sí, aprender las técnicas operativas de lo que todos los días usamos, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y con estos 4 elementos, si los sabemos utilizar bien, prácticamente tenemos resuelto todos los problemas, al nivel primario, como se busca. Claro. De modo que somos optimistas con eso, que vamos a poder identificar las tipologías donde funciona y donde no, y las razones por las que funciona y no, para tenerlo presente de cara al proyecto ya de mayor escala del año entrante. Darwin, para terminar, lo que no se puede quedar, ¿qué pasa con los maestros que no están conformes nunca con nada? Podríamos decir, sé que esto no lo estoy expresando bien, tienen sus necesidades, pero esto es lo que se lee así rápidamente, Sí, un minuto. Sí, no, muy bien. Lo importante ahora es que el ADP creo que ha dado un salto cualitativo en su evolución, porque están anunciando una continuidad de sus movilizaciones y reivindicaciones sindicales sin afectar los cursos escolares. Y esto ya es un gran avance. Están convocando para actividades los días domingos, marchas, perfecto, me parece muy bien, porque, a ver, aquí hay que poner las cosas en sus buenos términos. ¿Qué quiere un gobernante para sus trabajadores, en este caso el sector público? Pagarle lo más que pueda. Claro. ¿Y qué quieren los trabajadores? Ganar lo máximo. Claro, ¿verdad? lógico. En esa relación bilateral, lo importante es mantener siempre abierto el diálogo y entender las razones por las cuales se puede pagar X o no se puede pagar X. Y lo importante también es entender que quien demande, y aquí creo que es el matiz, Claro. para aquellos que sí trabajan y que sí cumplen sus obligaciones. Porque en el reclamo general, muchas veces, los free riders, es decir, aquellos que van cómodos, que son muchos, que tal vez son botellas, que no trabajan, que no están allí, que no están cumpliendo su función, se ven beneficiados. Hay que depurar eso para que esos recursos, esos ahorros se puedan volcar en mejoras salariales. De hecho, yo siempre he dicho que en el gobierno, que siempre ha habido muchos reclamos de que hay muchas botellas, de que hay gente que no trabaja, yo diría que ni siquiera lo que hay es que quitarlos, sino ponerlos a trabajar, porque ¿cuánto trabajo no hay en nuestro país? ¿Cuántas cosas que se dejan de hacer y que hay que hacer? Tú mismo lo estás diciendo. Cosas sencillas, planificaciones que no se cumplen. Vamos entonces a poner a esta gente a trabajar. Es más, voy más allá. Yo creo que es más feliz el que trabaja. Hay que recibir un sueldo en su casa sentado, o el que va a no hacer nada. ¿Qué martirio es esto? Un martirio. De manera que crecemos y tenemos muchas satisfacciones cuando vemos que nuestros objetivos se han cumplido. Ojalá que así sea en el caso de Educa, como hasta ahora ha venido haciendo en muchos aspectos. Muchas gracias, Darwin, por estar aquí compartiendo estas cuestiones tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Les deseamos mucho éxito, porque el éxito de ustedes es el del país. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta mañana.